vamos ahora sí inicio con nuestro curso como tal. En este caso, Excel intermedio. Vamos a iniciar con saberes previos. ¿Qué son los saberes previos? Eh, Todo vamos a, abierto. vamos a arrancar con algunas de las funciones o herramientas que son muy útiles para bases de datos. Resulta que el secreto de un buen manejo en Excel, de unos buenos informes, es nosotros manejar la base de datos de una manera organizada, estructurada. Eso es de lo más importante que puede haber. Entonces, para eso, vamos a iniciar con algo que se llama separar nombres y apellidos. ¿Sí? Entonces, para separar nombres y apellidos en una base de datos, muchos lo que hacen es que es simplemente empezar a hacerlo de una manera manual. Entonces, como ustedes ven acá, tengo mi base de datos con los nombres completos y separados. ¿Cómo logro hacer esta separación en la base de datos? Sin necesidad de hacerlo de una manera manual. Cuando le digo manual es lo siguiente. Que muchos lo que hacen es que empiezan y dicen, ah, no, pues yo copio el nombre, lo coloco acá, luego colocan el siguiente nombre y lo colocan en el otro lado y así. Entonces imagínense en una base, acá, en una base de 5.000, 10.000, 20.000 personas, ¿cómo o a qué horas vamos a hacer todo este procedimiento? ¿Cuál es el método adecuado para poderlo hacer? Resulta que Excel tiene una herramienta que se llama texto en columnas. Texto en columnas lo que me permite es separar mi base de datos mediante la herramienta, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Entonces les indico acá. Paso 1, selecciono mi base de datos. Yo tengo dos opciones para seleccionar mi base de datos. Uno, con el mouse empiezo y arrastro, ¿sí? Empiezo y arrastro acá hasta el último registro, pero pues si yo llego a soltar el mouse, ¿qué pasa? Se me puede perder la selección. Lo otro es que yo me ubique en el encabezado, en este caso del primer nombre, y oprima Shift Control, flecha abajo, Shift Control, flecha abajo, me voy al menú datos, texto en columnas, y cuando le digo menú datos, texto en columnas, me va a aparecer esta ventana emergente. Esta ventana emergente la vamos a dejar aquí tal cual activado, delimitados. Luego le voy a dar siguiente. Y acá en siguiente tengo que identificar algo. Mi base de datos está dividida. ¿Por qué? Por punto y coma, espacio. Cuando yo le digo dividida, ¿qué es? Entre cada palabra, ¿qué separador tengo? Tengo una coma, un punto y coma, una arroba, un espacio, ¿sí? Entonces, aquí él me da unas opciones, punto y coma, espacio. Si por algún motivo entre cada palabra, o sea, entre cada nombre y apellido estuviera un menos o una arroba, yo activaría aquí otro y coloco ese separador, ¿sí? Coloco el menos o coloco la arroba o lo que sea. Pero en este caso, la base de datos que tengo ahí está amarrada por espacios. Entonces, yo le digo espacio. Noten que cuando yo activo aquí espacio, ¿qué pasa? Automáticamente, miren, se empieza a separar cada uno de los campos. Le doy siguiente, lo dejo aquí. Aquí hay que tener algo presente, muchachos, y es la ubicación de la información. ¿Qué quiere decir esto? Miren, resulta que aquí dice destino B4. Destino B4 sería sobre el mismo, ¿sí? Sobre la misma base de datos. ¿Qué quiere decir? Que se va a dañar la base de datos original, la voy a perder. Entonces, lo que debo hacer es cambiarle aquí el destino. Miren, le cambio aquí el destino. Le digo que en la siguiente, le digo aquí me devuelvo y le digo finalizar. Cuando hago esto, me va a decir, bueno, aquí hay datos, es por estos encabezados. Es que tenía que haberla seleccionado desde Adriana, pero espere, ya igual lo hacemos. Entonces, miren, ya me separó automáticamente los campos y la primer columna, lo que pasa es que ahí me quedó la base de datos. Voy a hacer qué hubiese hecho si yo no le cambio el campo. Miren, ¿cómo es el proceso? Selecciono la base de datos, menú datos, texto en columnas.
Posteriormente le digo aquí, delimitados, le digo siguiente, y acá en siguiente lo que hago es que no le digo espacio, normal como va, siguiente, y aquí le voy a decir destino B4, o sea, tal cual me lo deja ahí. Le digo finalizar, me va a decir que la base de datos tiene ahí, que si deseo reemplazarlos, le digo aceptar, y miren lo que pasa. Cuando le digo eso, pues pierdo mi base de datos original, ¿sí? La primera. Entonces, eso sería si yo no le cambio la ubicación de la información. Ahora, ustedes van a separar su base de datos. Sí, van a hacer el procedimiento, pero le van a cambiar la ubicación, que sea a partir de la columna C, donde va a quedar la separación para no perder la base de datos original. Entonces, van a arrancar ustedes. Recordemos, menú, seleccionan la base de datos, menú datos, texto en columnas. Y comenzamos. Entonces, empiecen a trabajar y me van contando. Recuerden que yo les dije que desde el primer momento íbamos a empezar a trabajar, a practicar. Entonces, ¿qué les indico? Que siempre todos los ejercicios empecemos a resolverlos. ¿Sí? Yo siempre los resuelvo, o sea, yo los coloco a hacer a ustedes y todo, pero yo siempre los voy a resolver para cualquier duda. Entonces, Iván, háganle una pregunta. avanzando. Claro que sí, dime. En la primera pantallazo dice delimitados o de ancho fijo. ¿Qué significa de ancho fijo? De ancho fijo, entonces, en este caso con esta base de datos, no me separaría nada. O sea, delimitados es que entre cada palabra hay algún factor que le permite poder separar la base de datos. Pero si yo le digo de ancho fijo, él lo que va a hacer es dejármelo todo en una sola celda. O sea, cada línea, cada fila me la dejaría en una sola celda. No me separaría nada. Es que eso se utiliza dependiendo del tipo de bases de datos. O hay bases de datos que del sistema bajan y cuando se bajan los archivos planos, están programadas para hacer para ese tipo de limitación que dice ancho fijo. O sea, que cada columna tiene un ancho específico, ¿sí? Entonces, ejemplo de 4 centímetros. Y eso viene por un número de caracteres. Entonces, para ese tipo de archivos, uno le habilitaría ahí. Pero lo más común que uno hace es con delimitados, ¿sí? Ahorita hacemos un ejemplo de cuándo sería una arroba, sería la otra, pero eso es lo más común. El otro es dependiendo del tipo de archivo que no es tan utilizado, pero eso depende del tipo de archivo que manejen los archivos planos en la empresa. Gracias. ¿Cuál era como todo el proceso? ¿Sí? Voy a darle aquí control Z, acá, listo, borro Señor, esto. No, acá, ¿me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchas? Aquí, aló, aló. Sí, 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 se te Ah, escucha. listo. Vale, entonces, miren, voy a volver a repetir el proceso. ¿Cuál es? Paso 1, seleccionamos la base de datos. ¿Sí? profe, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Miren, paso 1, seleccionamos la base de datos. Nos vamos al menú Datos, Texto en columnas. Luego, aquí vamos a dejar delimitados. ¿Por qué delimitados? Porque pues el archivo viene delimitado por espacios. ¿Sí? Entre cada palabra hay un espacio. Le digo siguiente. Escojo aquí, tabulación siempre queda activado, eso no hay problema. Aquí, ¿qué es lo importante cuando yo escoja aquí? ¿Sí? Que si es un punto y coma, un espacio, alguno de eso. Entonces yo le digo acá, espacio. Y cuando le digo espacio, noten que aquí se activan los separadores. Cada una de las líneas. Entonces le digo, siguiente. Y acá le digo, aquí es donde viene la celda de destino. Entonces, ¿qué era lo que les decía? La celda de destino, él me dice B5. ¿Quién está en B5? Adriana Rocío Caballero, pero el nombre completo, o sea, en esa misma celda, ¿sí? Entonces, si yo le digo finalizar, ¿qué va a pasar? Que el nombre completo, ¿sí? Que es el archivo original, se va a perder. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando el contenido con esta nueva información separada. Si yo no lo quiero perder, o sea, esta columna con los nombres unidos, lo que hago es cambiarle aquí el destino y voy y selecciono en C5, ¿sí? O sea, miren, si yo le digo finalizar, automáticamente perdí la columna donde estaba la información completa. Pero
si yo le digo texto en columnas, acá, siguiente, siguiente, le digo acá, destino, me ubico en C y me devuelvo aquí nuevamente, finalizar, miren qué pasa. Tengo la base de datos original y tengo ya mi base de datos separada. ¿Sí ven? Base de datos original y la base de datos separada. Entonces, ahí ya tendría eso. Entonces, pero de ustedes depende. Si quieren colocarla en una nueva celda de destino o en la misma celda. Listo, yo ya lo logré hacer. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? ¿Bien? Ya digamos, Yo también ya lo logré hacer. ya sin Le problema. quería Vale. preguntar, profe, Dime. si yo tomo desde donde dice nombre y no desde donde dice Adriana, ahí no va a funcionar, ¿verdad? No, sí funciona. Lo que pasa es que él me separa, ¿qué? Él me reemplaza el contenido. Mira, vamos a hacerlo. O sea, si yo lo selecciono desde el encabezado, estos se llaman encabezados, encabezados de columna. Entonces, yo selecciono, miren, Shift Control flecha abajo, me voy al menú datos, texto en columnas, le doy siguiente. Noten que aquí ya me aparece nombre, ¿sí ven? El encabezado. Entonces le doy siguiente, le digo que está separado por espacios. Claro, el nombre hace parte de esa columna, de la primera columna. Él se va a quedar ahí solito, ¿sí? Le digo siguiente, le digo finalizar, ejemplo. Él me va a decir que ahí hay datos. Entonces, miren, nombre se quedó ahí. Y ya, o sea, da lo mismo. ¿Sí ven? Lo que pasa es que, ¿qué hizo? Me borró la información que yo tenía acá. O sea, me la reemplazó por un vacío. ¿Sí ven? Esa fue la diferencia. Pero funciona completamente. O sea, sin importar la forma, lo importante es que si yo selecciono identificar el separador, o sea, para que funcione, es identificar el separador. Miren, cuando ustedes bajan archivos planos del sistema, les han enviado archivos en algún momento, o los archivos CSV o TXT que de pronto les hayan enviado, esos archivos vienen separados normalmente por coma o punto y coma. Otros vienen por espacio, ¿sí? Entonces, miren, préstenme atención acá un momento. Voy a hacer algo y vamos a aprender a hacer una formulita que se llama sustituir, ¿sí? Entonces, miren cómo le coloco rápidamente un separador a esta base de datos y les puedo hacer el ejemplo. Miren, yo digo shift igual, sustituir, abro paréntesis, eh, voy a seleccionar el primero, donde está el nombre completo. Entonces le digo punto y coma. El tema de utilizar un coma o punto y coma, ¿de qué depende, muchachos? De sus equipos de cómputo. No todos los equipos funcionan con coma o punto y coma. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando yo abro una fórmula en Excel, noten acá que aparece o punto y coma o coma, ¿sí? Entonces, en este caso, mi archivo funciona con punto y coma. Entonces, como funciona con punto y coma, le doy punto y coma, texto original. Entonces, texto original es lo que yo estoy buscando dentro de esto para reemplazarlo. ¿Yo qué estoy buscando? Los vacíos. ¿Cómo busco un vacío? ¿Cómo se crea un vacío en Excel? Esto abre comillas, espacio, cierra comillas. Le digo punto y coma, texto nuevo. ¿Yo por qué quiero reemplazar ese texto, ese vacío? Por una arroba, ejemplo, o un punto y coma. Voy a reemplazarlo por un punto y coma, miren. ¿Sí? Un punto y coma. Entonces, ¿qué hice? Con la fórmula sustituir, seleccioné el texto, estoy buscando, ¿qué voy a sustituir? Los vacíos, o sea, cada vez que le encuentre un vacío, o sea, en este caso en medio de cada palabra, me lo reemplace por un punto y coma. ¿Sí? Entonces, acá, cada vez que encuentre un vacío, me lo reemplace por un punto y coma. Aquí algo me quedó mal. Listo. Ya, me lo reemplace por un punto y coma y cierro paréntesis. Bien.
¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acá, acá es que encuentro un vacío. Ah, aquí, me lo reemplacé por el punto y coma. Listo, ya, miren. Aquí quedó Adriana, punto y coma, Rocío, punto y coma, Caballero, punto y coma. ¿Sí ven? Que yo tuviera otra vez nuevamente igual sustituir, abro paréntesis, selecciono el texto, punto y coma, texto original. El texto original es el espacio que yo quiero cambiar, sustituir. Abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma. Ahora, texto nuevo. Noten ustedes que cuando en las ayuditas de Excel, ¿no? Él se va colocando en negro en la parte en que vamos de la fórmula. Entonces, aquí en texto nuevo yo le coloco, abro comillas, ejemplo, voy a colocarle una arroba, cierro comillas, cierro paréntesis. Miren. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo? Que me sustituya en esta base de datos, o en este contenido de celda, en esta cadena de texto, el vacío por una arroba. Le doy enter y miren, quedó Aldemar, arroba, Ramírez, Aldemar, Parga, arroba. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Yo le puedo decir aquí, lo puedo arrastrar, doble clic, yo le puedo dar doble clic en la esquina, recordemos, miren aquí en este cuadrito verde, le doy doble clic y lo arrastro. Cuando yo lo arrastro, noten que aquí ya toda la fórmula se copió. Ahora viene el siguiente caso. Tengo dos tipos de separadores, punto y coma y arroba. Miren, ¿sí ven? Les voy a copiar la primera fórmula al chat para que ustedes la vean, la comparen. Ahí en el chat del Zoom, miren, ahí les voy a copiar, aquí a todos, listo. La primera fórmula que fue la que hice la sustitución por el punto y coma, y la otra fórmula que es la misma, pero pues la hice con la arroba. Recuerden que si ustedes van y copian y pegan en sus computadores, puede que les funcione o no les funcione, que depende que si su computador funciona con coma, punto y coma, ¿no? Entonces, acá voy a hacer el mismo procedimiento del texto en columnas. Shift, Control, flecha abajo, miren, Shift, Control, flecha abajo, menú datos, texto en columnas y no, me va a coger la fórmula. Entonces tenemos que hacer otra cosa. Vamos a aprender aquí otra cosa. O de pronto ya lo manejan. Si yo le digo, miren, datos, texto en columnas, ¿qué está pasando acá? Me muestra la fórmula a sustituir. Entonces no me va a servir para lo que necesito. Entonces yo selecciono mi base de datos, Shift, Control, flecha abajo, Control C, y voy a pegar valores sobre el mismo. ¿Sí? Entonces yo le digo, clic derecho, 1, 2, 3. El 1, 2, 3, miren, es pegar valores. Pego valores. ¿Y qué significa pegar esos valores? Que voy a quitar la fórmula. Miren, si yo me paro ya sobre esta celda y le doy doble clic, noten que ya no me aparece la fórmula sustituir. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque ya me quedó, pegué valores, o sea, pegué el resultado de la fórmula sobre ella misma. O sea, ¿qué hice? La seleccioné, la seleccioné, Shift, Control, flecha abajo, Control C, y luego, así estando todo seleccionado, le dije, clic derecho, aquí, 1, 2, 3. Y ahí ya lo que hice fue que pegué el resultado de la fórmula. Ahora nos vamos al menú datos, texto en columnas. Ahora sí, miren, ya me aparecen los nombres bien, ya no me aparece la fórmula. Le doy siguiente. Y acá es donde viene el tema. Ustedes tienen que identificar siempre y decir, bueno, esta base de datos está separada por un punto y coma, entonces yo ya no es espacio, ahora es punto y coma, miren, ¿sí ven? Él automáticamente me separó la primera, que era por punto y coma, ¿sí ven? Adriana, Rocío, Caballero, Bermúdez. Pero los otros tienen otro separador. Entonces ahí es cuando llegó, pero es que hay otro separador. Le digo otro, y acá escribo la arroba, ¿sí ven? Y cuando hago la arroba, ¿qué pasa? Cuando hago la arroba, entonces aquí le digo siguiente, finalizar. Y listo, ya queda entonces separada nuestra base de datos. ¿Sí ven? Con otro delimitador. Delimitador de espacio, en este caso era punto y coma y una arroba.
háganlo ustedes ahí en sus equipos y me van contando. Hagan primero la fórmula de sustituir, yo se las copio al chat, o igual forma, me preguntan y hacen luego la separación. Luego copian, pegan valores para que quitarle la fórmula y luego hacen la separación, tanto por punto y coma y por arroba. Una pregunta. Dime, señora Erika. Bueno, ya yo le di... Cualquier punto, coma, espacio, letra, número, se llama carácter. Eso se le llama carácter en Excel. Cualquier letra, espacio, número, coma, punto, eso es un carácter en Excel. Nosotros podemos contar los caracteres de manera manual. ¿Qué quiere decir? Que si yo les digo a ustedes aquí en A5, en esa primera, ¿cuántos caracteres hay? Pues ahí simplemente ustedes empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, 10 caracteres. O pueden hacerlo con esta fórmula que se llama igual largo, ¿sí? Para corroborar, si ustedes que escriben shift igual, la palabra largo, abro paréntesis, selecciono el código y cierro paréntesis, enter. Mira. Ahí me va a decir 10 caracteres. Háganlo ustedes ahí y me van contando. Digamos que de lo primero, recordemos, Excel es práctica, práctica, práctica. Lo primero, pues hay que seguirlo practicando. Igual más adelante vamos a hacer más ejercicios. Recordemos que la clase igual les queda grabada, se les envía para el tema de la práctica, que lo que esperamos es que entre cada clase ustedes tengan la posibilidad nuevamente de ver la clase, el video, mirar y practicar, y cualquier duda que tengan, pues me preguntan siempre, ¿sí? Entonces, miremos ahora con el tema de las funciones de texto con largo, a ver cómo nos va. Iván, listo, yo ya lo hice, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Siempre me va a salir ahí en número o yo tengo que seleccionar la casilla y ponerle formato de celda número? O sea, ¿podría pasar eso? No, pues espera, miramos, a no ser No, que a mí, esa a mí celda una vez me tuviera salió en número, sino que es algo que yo me imagino. Ah, que te salió el numeral, ¿sí? Sí, no, de una vez me salió igualito que a ti, número 10. Sí, así Ah, sí. como tú lo estás mostrando, a mí Ah, me ok. salió igual. Sino que la pregunta es como un hipotético, que, Ah, o ok. sea, podría suceder Le- o siempre me va a salir en el número 10, por ejemplo. digamos que sí, sí, digamos que puede pasar esto. Miremos acá. Puede ser que el formato esté así, en fecha, mira. Puede pasar que esa celda esté así, mira, y te dé una fecha y tú digas, ve, pero esto tan raro que me está dando, ¿sí ves? Entonces, eso es Sí. simplemente que hay que cambiarle, hay, hay que cambiarle la configuración a la celda, ¿sí? Entonces tú te paras sobre ella y le dices aquí, en inicio, y le dices general. General es que te va a dar el número normalito, sin problema. Ah, listo. Y si yo quisiera que en vez de que me dé el número, me dé el número, pero en letras, o sea, diga 10 en letras, ¿se puede hacer? Sí se puede, pero se puede con macros. O sea, Excel no tiene una función que te permita convertir un número a letras, ¿sí? Él no la trae. Eso se hace mediante una macros. En el curso de Excel avanzado, yo les regalo, siempre les enseño cómo manejarla, porque pues yo les doy la macro, les enseño a importarla, todo para que ustedes puedan hacer eso que tú quieres. Eso es muy útil para las Ah, plantillas, que tú escribiste 2.584.320. ¡Pum! La macro te hace todo eso y te escribe toda esa carreta para evitar que sea más fácil, pues, todo lo que tú vayas a hacer, ¿sí? Pero sí, claro. tocas con macros, no hay fórmula para eso, realmente. Una vez tenemos aquí el tema de los caracteres, que hemos contado los caracteres. Vamos a mirar, simplemente yo cojo, lo arrastro y le digo entonces acá, me paro en la celda, le doy doble clic, y ahora ya arrastra todo el contenido hacia abajo. ¿Sí ven? ¿Qué voy a hacer ahora?
como ya sé cuántos caracteres tiene cada celda, me voy a ir a la columna extrae. ¿Qué me permite extraer? Extrae resulta que yo puedo extraer contenido de una celda y es en qué casos. Ejemplo, la parte de los supermercados, los talleres de repuestos, ellos normalmente vienen combinados, las referencias que vienen. Viene el número y unas letras, ¿sí? Normalmente esos códigos, como los códigos de barra y demás, o esas referencias, vienen. Las letras significan el producto como tal, ¿sí? Entonces hablemos, no sé, de un tornillo. Entonces, las primeras letras puede ser TO, ejemplo, y luego viene la serie de números. Entonces, la serie de números puede ser que viene el año, la fecha de elaboración, más el número, pues, de lote que se generó, un ejemplo. Entonces, resulta que con extrae nosotros podemos hacer la separación de esas letras y de esa información. Entonces, que ustedes les digan en la empresa, venga, yo necesito saber del inventario que hay en estos momentos, ¿qué inventario compramos en el 2012? Un ejemplo. Entonces yo digo, no, pero yo no puedo hacer ese informe porque las referencias vienen están mezcladas letras y números. ¿Sí ven? O que les digan los productos, ¿cuántos tornillos hay de la serie TO? Se digan, no, pero no sé porque es que eso está revuelto, no puedo, no sé, nada. Está la fórmula extrae que me permite solo extraer ese pedazo y luego hacer unos filtros o luego hacer unas tablas dinámicas o lo que nos permitan. Entonces, miren, ¿cómo funciona extrae? Yo digo, shift igual, extrae, abro paréntesis, me voy a mi celda, en este caso el código, y le digo punto y coma. ¿Sí ven? Entonces, igual, extrae, abro paréntesis, selecciono el texto, posición inicial. Acá en posición inicial deben tener algo presente. Recordemos que ustedes inicialmente contaron los caracteres. Carácter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí ven? Cada letra o cada número tiene una ubicación. Entonces, cuando dice posición inicial, es la posición en la cual está ese primer carácter del cual yo quiero extraer. Me explico. Si yo quiero extraer las dos primeras letras, en este caso la letra A y la letra B, el primer carácter de esas dos letras, ¿en qué posición está? O sea, la A en este caso está en la posición 1, ¿sí? Punto y coma. Número de caracteres 2. ¿Por qué 2? Porque voy a extraer la letra A y la letra B. Entonces, son dos caracteres. ¿Sí? Entonces, el 1 significa la posición en la cual está el primer carácter a partir del cual voy a extraer. Y el número 2 significa el número de caracteres que voy a extraer. Entonces, cierro paréntesis y le doy Enter. Y miren, ya quedó la letra AB. ¿Sí ven? AB. Voy a hacerlo nuevamente, pero lo voy a hacer aquí ahora con los 4 dígitos siguientes. 1999, que eso sería como el año dentro del código. Entonces, ejemplo. Shift igual, extrae, abro paréntesis, miren, y Shift igual, extrae, abro paréntesis, selecciono el texto, punto y coma, entonces posición inicial. ¿Cuál sería la posición inicial? Si yo voy a extraer el año son 4 caracteres, porque es 1999 en esa celda, la posición inicial es el primer dígito a partir del cual voy a extraer, o sea, el primer dígito que conforma el año, ¿cuál es? El número 1. ¿En qué posición está? 1, 2 y 3, o sea que mi posición inicial es 3, punto y coma, 4. ¿Sí ven? Cierro paréntesis y Enter. Eso es extraer. Ahora van a hacerlo ustedes. Van a mirar y van a extraer los dos últimos. Bueno, pues van a hacer los dos que hice y van a extraer los dos últimos. Y me van a decir en qué posición se encuentran. Para poderlo hacer. Listo. ¿Qué debemos hacer acá? Entonces les decía, para extraer los dos últimos dígitos. Entonces yo digo,
Shift igual, extrae, abro paréntesis, selecciono la celda, punto y coma, posición inicial. Entonces, la posición inicial, ¿cuál es? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué 9? Porque voy a extraer los dos últimos dígitos, caracteres. Entonces, ¿en qué posición está el primer carácter a partir del cual voy a extraer? En la posición 9, o sea, me debe quedar 0,8. Entonces, yo le digo posición 9, punto y coma, 2. Y cierro paréntesis y enter. Ah, 2. ¿Sí ves? Ok. Por ahí, Walter también me estaba preguntando ok. lo mismo, algo, ¿no es Gracias, cierto? profe, ya. De eso. Sí, profe, le estaba preguntando, sino que no me da. ¿Y qué, cómo le estás haciendo? Le Cuéntame. estoy dando chi igual, extrae, Sí, abro paréntesis sí. y Selecciona la celda del texto donde vas a extraer. sí, me dice que es A5. Sí, señor. A5, bueno, estás haciendo el primero, listo, sí. Sí, A5, ¿qué más? me da 5 y voy a extraer A y B, que es La 1, posición. ¿Qué posición? Posición inicial 1, número de caracteres 1, número de 2. caracteres, punto y coma, y le digo 2 Exacto, y cierras paréntesis. y cierro paréntesis. Listo. Le doy enter Sí, señor. y me dice, y no me sale. Ya, una pregunta, Walter. ¿Tú miraste que tu computador está funcionando con punto y coma y no con coma? Estoy mirando acá. Mm, Cuando tú abres la fórmula, igual extrae, abres paréntesis, seleccionas la celda. Ahí en la ayudita que sale Excel, él le dice a uno si es coma, punto y coma. listo. Extrae. Extrae el texto. Y le digo, ¿Sí? ¿Sí nos dio, Walter? punto y coma, dice posición, me sale guión bajo. Guión bajo, no. Debe ser coma, punto y coma. Hazlo con coma. Si no te salió con punto y coma, hazlo con coma entonces. Para que poder identificar. Pero ahí en la ayudita siempre te va a decir, Walter. Listo. Pero Ahí, mire, pero hazlo con coma a ver si te da. cierro. No. Al resto ya le dio, ¿verdad? María Paula nos dio también, sí. Y me dice, me sale aquí, has especificado muy poco argumento para esta función. Compárteme un momentico la pantalla y así un poquito, así es más fácil. También tiene, ¿tiene qué? De O dos izquierda a fórmulas que se derecha. llama izquierda y se llama derecha, ¿sí? Izquierda es una fórmula que me va a permitir, izquierda es una fórmula que me va a permitir hacer lo mismo, pero de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, de izquierda a derecha pasa lo siguiente. Extrae la primera, esta que estábamos haciendo, es en cualquier posición. Izquierda, lo que me permite es de izquierda a derecha en bloque como tal. Miren, hago lo siguiente.
escribo shift igual, izquierda, abro paréntesis, selecciono la celda, punto y coma, y me dice número de caracteres, no me dice más, ¿sí ven? Diría uno que es un poco más fácil, pero ¿cuál es el tema? Que él extrae valores de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, de izquierda a derecha, entonces yo le digo, voy a extraer las dos letras, que es AB. En este caso, entonces yo digo, número de caracteres 2, cierro paréntesis, ¿sí ven? Igual izquierda, abro paréntesis, la celda, punto y coma 2, doy enter. Y me extrae el AB, ¿sí ven? Sin problema. Ahora, si yo quiero extraer, y aquí es donde viene la diferencia con extrae también. Si yo digo, es que yo quiero extraer el año, así como lo hicimos acá, miren lo que pasa. Yo digo, shift igual, izquierda, abro paréntesis, selecciono el texto, punto y coma, y yo digo, pues el año. Antes uno decía la posición, aquí no le pide a uno la posición, le dice número de caracteres. Si usted le dicen 4 caracteres, ejemplo, que es lo que tiene el año, le doy enter, noten qué pasa. Él me va a extraer las letras más los 2 primeros dígitos del año, ¿sí ven? Porque él me extrae el bloque completo de izquierda a derecha. Por lo tanto, no me va a poder permitir como ser de esa manera selectiva en cada espacio donde yo necesite. Si yo necesitara extraer todo el bloque completo así, entonces, ¿qué me tocaría? No serían 4 caracteres, sino serían ¿cuántos? 6 caracteres. Entonces me quedaría AC 1999, pero siempre me van a quedar las 2 primeras letras. ¿Por qué? Porque él me extrae todo el bloque de izquierda a derecha. Entonces, esta fórmula serviría solo cuando yo necesite los primeros caracteres de lo que esté manejando. Extrae en cualquier posición. Y derecha, me lo haría de derecha a izquierda. Pero hagámoslo ahorita con izquierda. Van a extraer las 2 primeras letras y luego hacen lo otro con el año. A ver cómo nos va. Igual, izquierda. Dime. Y ahí automáticamente, si yo quiero bajar, enseguida lo que hago es que le doy doble clic y bajo, y le doy hacia abajo y ya me saca todos los caracteres del resto de... Sí, sí, señora. Ok, gracias. Ahora vamos a hacer una siguiente fórmula. Bueno, que se llama aquí, miremos aquí, una que les estaba enseñando ahorita al inicio que se llama sustituir, ¿sí? Entonces, vamos ahorita, esa que hicimos ahorita en el primero de separar nombres y apellidos, vamos a hacerla otra vez ahorita. Miren, escribo shift igual, sustituir. Vea, la... Sí, voy a escribir acá, shift igual, sustituir. Abro paréntesis. Sustituir. Entonces, abro paréntesis. Me dice la ayudita de Excel, ¿sí? Selecciono el código, punto y coma. Selecciono el código, punto y coma. Texto original. En el texto original, ¿yo qué hago? Simplemente le digo, ¿qué es lo que voy a reemplazar? Entonces, lo mismo que hacíamos ahorita. Abro comillas, espacio, cierro comillas, ¿sí? Entonces, acá abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma. ¿Y por qué lo voy a reemplazar? Entonces, en este caso, perdón, aquí no es el vacío, perdón. Igual sustituir, abro paréntesis, selecciono el texto, punto y coma, texto original. Vamos a reemplazar los ceros. Ejemplo, yo coloco aquí 0 y le digo punto y coma porque quiero separar ese 0. Digamos que lo quiero separar por una letra. Entonces voy a colocarle la Z, ¿sí? Entonces, y cierro paréntesis. Y le digo enter.
igual sustituir, uy, espérame. Entre comillas. Esa letra tiene que ir entre comillas, recordemos. Acá, listo. Entonces ya mira, ya me quedó el código y todo donde aparezca 0 siempre va a ser Z. Mira, antes era AD 2005-1008, ahora es AD 2ZZZ, bueno, todo eso. Entonces, intenten primero ustedes hacerlo para poder hacer entonces el otro también, ¿sí? Van a reemplazar, van a hacer lo siguiente. Yo lo hice con 0, ahora ustedes van a reemplazar, o sea, van a sustituir donde aparezca el número 2 con una letra, ¿sí? Le van a colocar la letra P. Háganlo y me cuentan. Miren, ¿qué estamos haciendo acá? El primero que hicimos de sustituir es simplemente que me encuentre donde aparezca 0 y me lo coloque con Z. Yo les dije a ustedes que donde aparezca 0 les coloque una P, ¿sí? O sea, lo mismo. Ahora, pero él me reemplazaba todas las veces que aparezca el número 0, me colocaba la letra P. Sí, o sea, es esto. Shift igual sustituir. Abro paréntesis. Selecciono la celda, punto y coma, texto original. Entonces, en texto original yo coloco el número 2, punto y coma, entre comillas les dije que la letra P y cierro paréntesis. A ustedes les quedaba entonces algo así. Aquí era el 0, ¿no? Perdón, era por 0, listo. 0, ay, estoy reemplazando la que no es. Acá, listo, ya, acá. Entonces, que donde aparezca el 0, me colocará la letra P. ¿Sí? Entonces, 3 veces está el 0, 3 veces me colocó la letra P. Pero si yo le digo que yo solo quiero que me coloque la letra P a partir de la tercera vez que aparezca el 0, o sea, aquí está una vez, 2, 3 veces, o sea, a partir de este, ¿sí? O sea, prácticamente en el último 0. Entonces, yo le digo shift igual, sustituir, abro paréntesis, selecciono el texto, punto y coma, texto original, entonces en este caso, yo le estoy diciendo que con el 0, punto y coma, entre comillas, le estoy diciendo que la letra P, punto y coma, y le voy a decir que a partir de la tercera posición, o sea, punto y coma 3. Doy enter. En este primero, solo hay una vez el 0. En el que sigue, si yo lo arrastro, miren, hay 4 veces 0. Mire, 1, 2, 3 y 4. Y noten que ¿dónde me quedó la P? 1, 2, en la tercera posición. ¿Sí ven? Si yo arrastro esta fórmula hacia arriba, noten que en la primera, 1, 2, 3, me queda en la tercera vez que aparece el 0. Miren, ahí me quedó la P. Y así, pues hacia abajo. Miren. Si yo lo arrastro, entonces cada vez que, en la tercera vez que me aparezca el 0, ahí me va a colocar la P. ¿Sí ven? Entonces, ese es sustituir con una ubicación específica. Lo mismo, necesitamos sustituir información, cambiar de una base de datos para no tener que hacerla por partes o uno a uno. Miren la solución, ¿sí ven? Si ustedes necesitan cambiarle a una tabla de datos algún código, alguna fecha, ¿sí? Ahí está la forma de poderlo hacer de una manera fácil y práctica. Ahora, bueno, preguntas ahí, mejor dicho, para poder continuar con el otro. Momentico. Es que ya te la envié. Sustituir 5P3, sustituir, listo. Ya, ahí el inconveniente creería que es punto y coma 5, debe ser las comillas del 0. Venga, miro a ver. Ah, no, ahí está, ahí me está dando normalito, a ti te debe dar igual. Yo solo copié y pegué y quedó. O sea, la fórmula está bien. Lo único que se tiene que cambiar es la letra P. O sea, tiene que quedar al final P12. Eso es lo que debe quedar al final. AB 2002, 1, P12. Miren, vamos a hacer ahora otro.
que se llama convertir nombre del mes. ¿Qué vamos a hacer ahí? Resulta que en algún momento nosotros necesitamos lo siguiente, muchachos, y es que una fecha, digamos que es algo de lo que me ha preguntado, pues algo relacionado que me ha preguntado María del Mar a la hora rato, que si un número se podía escribir en letras a través de una fórmula, solo se puede a través de macros. Pero Excel sí me permite que de una fecha yo pueda extraer en letras el nombre del mes o en letras el día de la semana de esa fecha específica. Entonces miren, si yo digo shift igual, texto, abro paréntesis, selecciono el valor, o sea, en este caso la celda de la fecha, punto y coma, formato. En formato van a escribir lo siguiente, entre comillas, 4 veces la letra M, ¿sí? Y cierran paréntesis, o sea, igual texto, abro paréntesis, selecciono la fecha, punto y coma, entre comillas, 4 veces la letra M y cierro paréntesis. Y miren, ya me va a decir febrero, ¿sí ven? Y si lo arrastro, febrero, enero, mayo, bueno, y dependiendo el mes que tengan. Ejemplo, voy a cambiar en este de enero, voy a cambiar por acá, que no sea el mes 1, o sea, 70120 no, sino que sea 708, ejemplo. Entonces, mira, ya me queda agosto, ¿sí ven? ¿Cómo lo hice nuevamente? Igual texto, abro paréntesis, selecciono la celda, punto y coma, y entre comillas, la letra M. Y ahí, entonces, ya automáticamente me da el nombre del mes. Inténtenlo ustedes y me van contando. Igual, texto, abro paréntesis, selecciono la fecha, punto y coma, formato, entre comillas, formato, coloco 4 veces la letra D. ¿Por qué M? ¿Por qué D? ¿Por qué 4 veces? Así lo tiene programado pues el mismo Excel, ¿sí? O sea, eso sí ya es programación de ellos. Que la M la toma no tanto por mes, sino por month y la otra por day, ¿sí? Pero pues es la forma en que lo hace. Que si yo, aquí hay una cosita, que si yo coloco solo 2 veces la letra D, me va a salir no, mentiras, 3, perdón. Me va a salir abreviado, miren. Me va a salir mar. Mar, dom, lum, bi, ¿sí es? Así abreviado. Lo mismo en febrero. Si yo coloco 3 veces, si lo coloco 3 veces la letra M, miren, me va a salir también abreviado. ¿Sí ven? ¿Cuál utilizo? 4 veces la M, 4 veces, o 3 veces o 4 veces. Eso depende de la necesidad de cómo ustedes lo quieran manejar. Es así sencillamente. Entonces, ahí para que le den clic. Acá, miren, febrero, marzo, entonces ahí. Lo que nos decía María del Mar, el año no me lo va a permitir sacar la palabra 2012, no. Sí, que ella hizo algo por acá, voy a hacerle el ejemplo, dijo el texto, y ella lo que hizo fue colocarle, me dice que 4 veces la letra A, entre comillas, pero mira, me saca el día de la semana también. ¿Sí es? Me saca el día de la semana, no me saca el año. El año tendría que ser years, que son 4 veces la Y, pero mira, me sale la fecha, en números, 2020, ¿sí? Pero es years, porque es Y, por eso es la Y. Por eso la M es por months, la D es por days y la Y es de years. Entonces, ahí. Vamos que eso no es tan enredado ahí, pues tan complicado. Viene ahora otro tema y es que nosotros podemos unir, se llama concatenar, ¿sí? ¿Qué es concatenar? Unir el contenido de 2 o más celdas. Entonces, en este caso,
Cuando unimos el contenido de dos o más celdas, lo hacemos, mediante una fórmula que se llama concatenar. ¿Cómo se maneja? Entonces, hacemos lo siguiente. Miren, aquí tenemos el nombre y el apellido por separado. Entonces yo tengo ejemplo Rubén Chala, Viviana Penago, Sandra García. Yo necesito que el contenido de esas dos celdas queden en una sola celda, unirlas. Anteriormente, ¿qué estábamos haciendo con la herramienta separar nombres y apellidos? Separarlos. Ahorita vamos a hacer lo contrario, unir el contenido. ¿Cómo unimos un contenido en Excel? Miren, yo digo shift igual, concatenar, abro paréntesis, texto 1. Texto 1, ¿quién sería? Yo puedo en cualquier ubicación, nombre, apellido o apellido, nombre, o sea, como lo necesite, concatenar. Entonces digo, selecciona ejemplo, concatena el apellido, voy a colocar el nombre, perdón. Punto y coma. Y ahí la ayudita me dice texto 2. Voy, selecciono texto 2, cierro paréntesis, enter. ¿Qué pasa acá, muchachos? Me dice Rubén Chala, pero ese Rubén Chala, ¿cómo me sale? Me sale unido en una sola celda. ¿Sí ven? Rubén Chala. Entonces, ¿qué debo hacer? Como veo que me sale unido, o sea, yo lo puedo leer fácilmente Rubén Chala, pero si llega un tercero y dice, venga, pero ¿qué es eso? No, un poco de letras ahí, RUBNCHLA, ¿sí? Entonces, me hace falta el espacio entre cada celda. Recordemos, y yo les decía, ¿cómo creo un vacío en Excel? Un vacío en Excel se crea, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, y selecciono la celda que voy a unir o concatenar. ¿Sí ven? Entonces, igual concatenar, abro paréntesis, selecciono la celda, que en este caso es M5, que es el primer nombre, punto y coma, creo el vacío, creo el espacio. ¿Qué es esto? Abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma. L5, que es el apellido, y cierro paréntesis. Y enter. Miren. Rubén Chala, miren, aquí está. Y simplemente arrastro. ¿Sí ven? Y ahí ya todos quedan, miren, concatenados, unidos sin problema. ¿Sí ven? Ahora acá, resulta que yo puedo unir, aquí vamos a mirar, vamos a unir todo lo que yo quiera en esa celda, miren. Si yo le digo aquí, le doy F2 o doble clic a la celda, aquí después de este L5, que es el apellido, yo puedo decir punto y coma, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, ¿sí? Entonces, punto y coma, y voy a unirle el código, mire, este código. Punto y coma, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, y selecciono el mes. Y enter, miren, entonces me quedó Rubén Chala, AB, o sea, el código, febrero. Que si yo no quiero crear ese vacío, sino que dentro de ese vacío quiero que se cree algo, ¿sí? Una línea, un texto, algo especial, pues hago lo siguiente. Dentro de ese paréntesis hago lo siguiente, miren, yo puedo colocar aquí rayitas, mira, en vez de colocar un vacío, yo puedo colocar una rayita, o sea, yo puedo colocar lo que yo quiera dentro de esos vacíos, ¿sí? Entonces, mira, enter. Entonces, ¿sí ven? Rubén, guión, Chala, guión, AB, el código, guión, febrero, ¿sí ven? Ahora, lo van a hacer ustedes, lo van a practicar ahí y me cuentan cómo nos va. Nosotros hacemos acá shift igual, Minux hasta la C, miren. Shift igual, Minux hasta la C, abro paréntesis, selecciono el texto que voy a convertir y cierro paréntesis, miren. Igual, Minux, abro paréntesis, selecciono el texto, cierro el paréntesis y enter, no es más. Y miren, todo me quedó minúscula, ¿sí ven? Entonces no voy a tener problema en tener que volver a transcribir, que porque lo hice mayúscula, o sea, no. Utilizan la fórmula igual Minux, arrastran y listo. Y ahora para mayúscula, igual Majux, miren, igual Majux, abro abro paréntesis, selecciono la celda que quiero convertir a mayúscula, entonces en este caso la misma anterior, cierro paréntesis y enter. Y miren, ya todo me quedó en mayúscula, ¿sí ven?
Esa es la diferencia ahí. Ahora, en esta que ya se convirtió a mayúscula, noten acá, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en non propio, ya, ahorita ya les doy el espacio para que la hagan, ¿vale? Aquí en eh, non propio, ¿qué es? Es colocar mayúsculas iniciales a los nombres propios, ¿sí? O sea, en este caso me va a colocar la mayúscula inicial a cada palabra. Entonces, miren, si yo digo chief igual, non propio, abro paréntesis, selecciono la celda que quiero convertir, cierro paréntesis, enter. Noten que me quedó Rubén con R mayúscula al inicio, Chala con C mayúscula, este código con la A y febrero con la F mayúscula, ¿sí? Entonces, para eso es non propio, ¿sí ven? Entonces, ahora resuélvanlas ustedes. Recuerden que las fórmulas están aquí en los encabezados pues, de cada columna, de cada ejercicio. Entonces, resuélvanlas ahí y me indican si les sale, no les sale o cómo nos fue. Cuando yo quiero que simplemente esta fila me quede quieta, que cuando yo me desplace hacia abajo la pueda visualizar, yo para poderlo hacer tengo que ubicarme una fila debajo del encabezado, ¿sí? O sea, una fila debajo de lo que yo quiero que me quede quieto. Un ejemplo, si yo quisiera que me quedara quieto todo esto hacia arriba, ¿dónde me ubico? Aquí debajo, ¿sí? En este caso, yo necesito que me quede fijo los encabezados, estos, de color, o sea, de aquí hacia arriba, de la fila 1 a la 3. ¿Dónde debo ubicarme? Aquí en la fila 4. Entonces yo me ubico en la fila 4, me voy al menú vista, inmovilizar y luego inmovilizar paneles. ¿Sí ven? Me ubico una fila debajo, me voy al menú vista, inmovilizar paneles. ¿Sí ven? Entonces, ahí, si yo me desplazo ahora hacia abajo, miren lo que pasa. Ya la base de datos corre hacia abajo sin ningún problema, miren. Pero resulta que corre hacia abajo, pero no me pierdo y sé a qué pertenece cada columna. Miren, es que ese es el pago 15, el pago 14. Pero ahora tengo el inconveniente. Miren, yo estoy por acá y digo, bueno, ese es el pago 19, pero ¿de quién? ¿Sí ven? Entonces, ¿qué me toca hacer o qué hacen normalmente? Entonces, se devuelven y miran, ese es de Rey Albeiro. Me voy otra vez hacia adelante y miro, y otra vez hacia adelante. Imagínense cuánto tiempo voy a gastar con esto. Entonces resulta que Excel, a través de inmovilizar paneles, me permite inmovilizar tanto filas como columnas. En este caso, ¿qué voy a hacer? Como tengo inmovilizada la fila, voy a inmovilizar la columna. Pero primero, ojo, primero tengo que quitar la inmovilización. ¿Cómo quito la inmovilización? Me voy al menú vista, le digo acá, inmovilizar, y noten que ahora me aparece la palabra movilizar. Antes aparecía inmovilizar paneles, ahora aparece movilizar paneles. Le doy clic y miren, si yo me desplazo hacia abajo, entonces ahí miren, ya aparece. ¿Sí ven? Ya desaparecen como tal. ¿Qué debo hacer ahora? Que me quede la columna quieta, entonces es la misma mecánica. Así como yo digo que para inmovilizar las filas debo ubicarme una fila después de lo que quiero que me quede quieto, o sea, en este caso el encabezado, con las columnas hago lo mismo. Me ubico una columna después de la que quiero que me quede quieta. Entonces, si yo quiero que me quede quieto, nombre, cédula y el número, debo ubicarme una columna después. Y para que me quede quieto las filas, debo ubicarme una fila después. O sea, yo me ubico acá. ¿Qué quiere decir? Que aquí hago una intersección, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí en inversión inicial, me ubico y le digo inicio. Aquí, miren, voy a rellenarlo aquí de color, ¿sí? Entonces, miren, yo digo, me ubico una columna después para que las columnas me queden quietas. Entonces, voy a seleccionar toda la columna, ¿sí? Y una fila debajo para que me quede quieta los encabezados. Quiere decir que aquí hay un corte, hay una intersección. ¿Dónde es la intersección? Acá, ¿sí? Aquí
espere, yo miro acá, aquí, voy a colocarle ese color. Esta sería la intersección. Entonces, es la ubicación estratégica para yo ir al menú vista, inmovilizar y luego inmovilizar paneles, miren. Entonces, noten que se coloca como una línea así de cruce y miren, si yo me desplazo hacia abajo, el encabezado queda quieto. Me desplazo hacia la derecha y los nombres quedaron quietos, miren. ¿Sí ven? Los nombres quedaron quietos. ¿Sí ven? Hacia la derecha, los nombres quedaron quietos. Y hacia abajo, también, miren. ¿Sí ven? Ahora, ¿cuál es el secreto? Ubicarse de manera estratégica. De manera estratégica. Que si ustedes quisieran que quedara a partir de la columna de pago 5, entonces ustedes ubican acá, miren, una columna antes, otra después. Entonces, esta sería la intersección, realmente, acá, miren, si yo me ubico acá, entonces yo diría que me ubico acá, voy al menú vista, inmovilizar paneles. Recuerden que primero hay que quitar la inmovilización si tienen una. Entonces, miren, esto ya me quedó quieto, ¿sí ven? De ahí hacia atrás me queda quieto. Y si lo hago así y hacia abajo, pues ya está quieto los encabezados, ¿sí ven? Háganlo ustedes ahora y me cuentan cómo nos va con inmovilización. Ahora vamos a hacer un tema y es por acá cálculos matemáticos. Entonces resulta que los cálculos matemáticos, ¿qué debemos tener presente con cálculos matemáticos? Importantísimo, los paréntesis. Entonces con los paréntesis, ¿qué nos permite? Agrupar términos. Entonces, hay algo que ustedes deben tener presente en un tema matemático, es la agrupación de la información en paréntesis. Resulta que lo que es suma y resta debe ir en un paréntesis y lo que es multiplicación y división en otro paréntesis. ¿Por qué esto? Resulta que si nosotros no hacemos la separación de los paréntesis, a nosotros nos da un resultado, ¿sí? Sin problema nos da un resultado. Pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el tema? Que nos da un resultado incorrecto, ¿sí? Ejemplo, me tenía que dar 10 millones y me dio 53 millones. Y yo convencido de que todo me había quedado bien, guardé archivo y cerré y nada, mentiras, eso me había quedado mal. ¿Por qué? Porque no había agrupado la información. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo siguiente. ¿Qué me dice este ejercicio? ¿Sí? Me dice por acá, calcular a partir de la celda de 12 hasta la celda de 20 el 23% de la inversión total. Entonces yo digo, aquí es una simple multiplicación, miren, lo que debo hacer es una simple multiplicación y es, me ubico acá en E12, entonces shift igual, la inversión total por el 23%. Inversión total por el 23%. Oprimo Enter y ahí me dice que es desde la E12 hasta la E20. Entonces cojo arrastro, miren, E12 hasta la E20 por acá, E12 hasta la E20 y ya me quedo pues el 23% de cada una de las cantidades. Ahora yo digo shift igual, este valor de los 6.500.000 por el 44%. Miren, 44%. Acá. Doy Enter. Noten que ahí cambia pues de color, pues ese está ahí pues para saber que efectivamente es a partir de ahí que ahí empieza. Ojo con un tema. Acá dice que a partir de la celda de la celda E20, ¿sí? Hasta la celda E20. Ojo, la celda de 20, ¿cuál es? La fila 20. Fila 20. No se me vayan a confundir que aquí está escrito el 20 porque muchos me hacen hasta aquí. ¿Sí? O sea, arrastran el 23% hasta esta, que porque ven el 20 acá. Y no, esta es la fila 21, miren. ¿Sí ven? Es hasta la fila 20. Y luego hacen el otro. Entonces, hagan ahí esas multiplicaciones y me confirman. Hagan ahí las multiplicaciones y me confirman
para empezar a hacer la del resultado y explicarles el tema de los paréntesis. Hola, don Walter. Casi que no nos llega el internet. Me ubico en esta celda, miren, acá. Entonces yo digo, shift igual. Me dice que E12 más F12, ¿sí? Entonces, E12 más F12. Ahora, E12 más F12 por la que sigue. Digamos que ahí lo estoy haciendo mal, sin paréntesis, pero es para mostrarles, ¿sí? Más esta menos esta celda por el 23,5, perdón, 5% dividido en 9. Entonces, a mí me da un resultado, ¿sí? Digamos que si yo no utilizo paréntesis, me da un resultado, me da 6.875.000. Pero resulta que eso está mal. Pero lo amplío un poquito acá para que vean. Ahora, miren, aquí lo agrandé un poquito más. Entonces, les decía, a mí me dio un resultado, no utilicé nada ¿de qué? De paréntesis, pero pues efectivamente eso está mal. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Uno, que lo que es la suma y la resta va a ir en el mismo paréntesis. Entonces, voy a hacerlo ahora nuevamente. Voy a poner este resultado por acá para que comparemos. Miren. Entonces, voy a decir shift igual. Abro paréntesis. Este valor más este valor. Entonces me dice que E12 más F12 y luego multiplicar. Como voy a cambiar de una suma a una multiplicación, debo cerrar paréntesis, ¿sí? Porque cambio de operación matemática. Recordemos, suma y resta pueden ir en el mismo paréntesis, pero no pueden ir mezcladas con las otras de multiplicación y división. Entonces, en este caso, hago la suma entre paréntesis de esas dos primeras, luego por la siguiente celda. Resulta que como voy a cambiar ahora de esta multiplicación a una sumatoria, que es esta, ¿sí? H2 es una sumatoria, entonces me toca, cierro paréntesis, pero así como cierro paréntesis, debo abrir paréntesis acá al inicio, ¿sí? Entonces abro paréntesis. Luego, aquí, ¿qué hago? Escribo más, perdón, sí, por, ahora como voy a cambiar lo que les decía de una multiplicación a una sumatoria, entonces lo encerro entre paréntesis. Recuerden que por cada paréntesis que cierra tiene que haber uno que abre, o sea, las parejas, mira, rojito con rojito y negro con negro. Entonces, más esta celda. Como la que sigue es una resta, no hay problema, no necesito hacer otro paréntesis. Pero ahora viene otro que es, después de hacer la resta, dice acá, mire, después de restarle y 12, calcular el 23,5%. ¿Qué debo hacer? Entonces, cierro paréntesis y así como cerré, abro un paréntesis al inicio, ¿sí? Y le digo que por el 23,5%, ¿sí ven? 23,5%. Luego me dice que ese valor lo divide en 9. Entonces, como de una multiplicación, miren, porque yo multipliqué por el 23,5%, paso a una división, entonces simplemente coloco la división, 9, dividido en 9 y enter. Y ya, miren. Miren la gran diferencia del resultado de manera correcta al incorrecto, que muchos, si no saben manejar la herramienta o los paréntesis, hubiesen enviado esto y pues catastrófico el tema, porque realmente era 171.000 pesos. Y mira, acá arriba me daba 6.800.000 porque pues no había separado por paréntesis. Arrastro, miren, arrastro, acá, y aquí automáticamente me dice, me dice por acá, uy, algo pasó acá. 23, espérenme.
más este por 26,5 dividido en 9. Listo. Arrastro. 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 ¿Cómo fue? Y sumatoria. Ah, es que me está sumando eso. Yo decía. Acá, enter y listo. Mire, me tiene que dar resultado OK y acá me tiene que dar 10.218.101. Ese es el resultado correcto de la operación matemática. ¿Sí? El resultado correcto. Entonces, les voy a copiar aquí la fórmula para que la comparen, pero quiero que me digan en dónde ven o en dónde tenían la falencia o el inconveniente de la operación. Miren, ahí les acabé de copiar la fórmula. Entonces, cuéntenme ustedes cuál fue la falencia en realizar la operación matemática. Siempre hay un paréntesis que abre y otro que cierra, ¿sí? Entonces, uno cómo identifica los colorcitos, ¿sí? Que cada uno tiene el mismo color de la pareja. Y entonces, de esta multiplicación pasé una suma, de la suma paso una resta, entonces no hay problema, puedo ir en el mismo paréntesis. Y luego de esta paso a una, de la resta paso una multiplicación, entonces por eso me toca volver a poner otro paréntesis para hacer esta multiplicación, y como al final es una división, entonces esa división puede ir con la multiplicación, no hay problema, y enter. Y me tiene que dar 171.078. Listo. ¿Sí? Entonces ahí ya arrastras y al final te tiene que dar resultado OK y tiene que salir 10.281.101. Mira. Listo, profe. El resultado OK. Te va a copiar de todas formas ahí en el chat la formulita para que tú la veas. Ahí. Y la Ok, puedas profe. comparar. ¿Sí? Ahí para que la puedas comparar. Ahí la copié. Listo. Es la misma que me copió la señora Erika, que está bien. Yo ya les había copiado y ahí ya creo que ya bien. Y el tema de las operaciones matemáticas, practicar, muchachos. Y ser muy cuidadosos con el tema de los paréntesis. Eso es fundamental, fundamental el tema de los paréntesis, para que no vayan a tener errores en los resultados esperados, ¿no? Vamos a hacer ahora otra en la siguiente hoja que tiene que ver con ocultar filas, columnas y líneas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es ocultar filas? ¿Qué es ocultar líneas? Antes de hacer eso, cuando ustedes ocultan una fila o una columna, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de error. ¿Respecto a qué? Respecto a que se me dañe la fórmula, que el resultado no me dé, o sea, nada, eso no tiene nada que ver si yo oculto, ojo, oculto. Diferente es cuando yo elimino. Si yo elimino una columna o una fila y hay información que dependía de esa columna o esa fila, se va a dañar la base de datos, se va a dañar la información. Entonces, tengan presente eso. Deben tener muy presente eso. ¿Cómo es el proceso acá? Me dice, ocultar fila 12. ¿Cómo oculto la fila 12? Voy y doy clic en la fila 12. Acá. Le doy clic en el número, miren, clic en el número. Clic derecho, ocultar, miren. ¿Sí ven? Otra vez. Me paro en la fila 12, clic derecho, ocultar. Ahí estoy ocultando, no pasa nada, todo está bien sin problema. Ahora, ¿cómo hago? Si yo quiero mostrar nuevamente esa información, selecciono o doy aquí, en medio de esta, doble clic, miren. Aquí doble clic y ya me muestra, o yo selecciono una fila antes, otra después, clic derecho, mostrar. Miren, ¿sí ven? Son dos formas, o con doble clic, cuando el puntero del mouse cambia como a dos tablitas, dos flechas hacia los lados, o simplemente selecciono una fila antes, otra después y doy clic derecho, mostrar. ¿Sí? Eso es ocultar una fila. ¿Cómo oculto una columna? Ahora me dice, oculte la columna 12. Entonces, ejemplo, F, perdón.
me paro en la columna. ¿Cómo me paro en la columna? En la letra. Miren, yo le doy clic en la letra F. Le doy clic en la letra F, clic derecho, ocultar. Cuando yo le digo clic derecho, ocultar, pues ahí ya la letra F está oculta, sin problema. Ahora, ¿qué debo hacer? Noten cómo sé cuando hay una columna o una fila oculta, que el consecutivo cambia. Me explico. A, B, C, D, E, G, o sea, quiere decir que la F está oculta, entonces ahí me di cuenta y digo, aquí hay una columna oculta. Lo mismo era con las filas, miren. Si yo la fila, clic derecho, ocultar, yo la tengo oculta, miren, entonces del 11 pasa el 13, entonces ahí yo me doy cuenta que hay una fila oculta, ¿sí ven? Entonces, tengan presente acá que si vemos esto, simplemente nosotros ¿qué hacemos? Una fila antes, otra después, clic derecho, mostrar, ¿sí? O se pueden parar ahí en la mitad con el puntero del mouse. Miren cuando cambia como dos flechitas hacia los lados y le dan doble clic y ella se muestra nuevamente. ¿Qué método escogen? El que más práctico les parezca, el que mejor puedan manipular, o con el doble clic, o con una columna antes, una después, o una fila antes, otra después. De esa forma es que podemos trabajar con las columnas ocultando y mostrando. Tercero, voy a hacer este y ahí ustedes para que hagan entonces parte ese hasta ahí. Miren, tercero dice, ocultar líneas de cuadrícula. Recordemos que Excel está compuesto ¿por qué? Por celdas, ¿sí? ¿Qué es una celda? La intersección entre una columna y una fila. ¿Qué es un rango? La selección de varias celdas. Entonces, varias celdas. Si ustedes notan, las hojas de cálculo siempre tienen la división de las celdas, pues con letras grises, miren, ¿sí ven? Letras grises. Entonces, ¿cómo hago? Esto es una guía. Si yo voy a imprimir, esto no se imprime, a no ser de que yo le coloque todos los bordes y bueno, y haga el formato. ¿Cómo oculto esto? Muchos hacen esto y es el gran error. Seleccionan, se van al menú inicio, aquí en el botecito de pintura, la rellenan de color blanco y hacen esto, mira. ¿Sí ven? Imagínense. Pero el resto no se oculta, entonces esto es un grave error, esto no se hace. Entonces, ¿cómo es el proceso? Menú vista, me voy a menú vista, líneas de cuadrícula, miren, ¿sí ven? Y ya desaparecen. Menú vista, líneas de cuadrícula, o creo que se llama líneas de división, dependiendo de la versión, ¿sí? De Excel. Y miren, ¿sí ven? Ya le quité ese fondo. Entonces, hagan ustedes hasta ahí. Oculten filas, desocúltenlas, oculten columnas, desocúltenlas y quítenle las líneas de división. Y bueno, colóquenla o sea, las quitan y las colocan. A ver cómo nos va. Y me cuentan si les dio o no les dio. De líneas de cuadrícula o división, les salen encabezados. A algunos les aparece título. ¿Sí? Le desactivan ahí, miren. ¿Y qué me está desapareciendo? O sea, los encabezados de las columnas de las letras A, B, C, D, F, G o la parte numérica. Miren, si yo lo desactivo, desaparece. Si lo activo, vuelve a aparecer. ¿Sí ven? Eso es lo que me aparece ahí. Eso es para eso. Entonces, ese sería el paso siguiente. Lo otro es configurar la hoja de impresión de tamaño carta, que es fundamental cuando nosotros vamos a realizar, ¿qué? La impresión de un documento. Entonces, un ejemplo, yo me voy al menú archivo, imprimir, miren, me fui al menú archivo, imprimir, y acá en el tipo acá en el tamaño de la página o tamaño de papel les puede aparecer
le dan clic y buscan y van a escoger carta. Y le van a decir horizontal o vertical, horizontal, ¿sí? Entonces miren, allá está horizontal y tamaño carta, ¿sí ven? Ahora hay una herramienta muy buena y es que nosotros a veces, dice uno, me falta un pedacito para que me quepa dentro de la hoja, pero no sabemos cómo arreglarlo o ajustarlo. Hay algo que Excel tiene que se llama ajustar escala, el cual nos permite bajar de tamaño de manera porcentual eh, toda la información de la página, de lo que tengamos ahí. Es aquí mismo en el archivo imprimir, aquí dice configuración de página. Denle clic ahí en configuración de página y acá donde dice ajustar al, le van a decir ejemplo al 85%, quedaría, ¿sí es? El 85% del tamaño normal. Le voy a aceptar y ya, miren, ¿sí ven? Lo que hizo fue que quedó un poco más pequeña, pero pues eso le permite a uno muchas veces ajustar mucho la información para poderla imprimir o convertirla en PDF, ¿sí? Entonces, es ajustar la escala, configurarle la hoja de papel, tamaño carta y listo. Háganlo hasta ahí y me cuentan. Ahora, primero, ¿les permitió o no les permitió? A mí no me sale lo del porcentaje, el 85% del ajuste no me sale. Espérame, es que ahí cambia el menú. Compárteme un momentico la pantalla, por favor. ¿Dónde es que sale? Configuración de página. Te sale. Me dice repetir filas del extremo superior en cada hoja. Resulta y acontece que a veces, claro, nosotros, miren, si yo les digo archivo imprimir a este documento, cuando yo avanzo en cada hoja, miren, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? Pierdo los encabezados. Entonces, si a mí se me caen las hojas, o sea, si las imprimo y se me caen las hojas, probablemente las voy a confundir, las voy a revolver todas y no va a pasar nada. No voy a poderlas organizar fácilmente. Entonces, y me voy a perder en información de saber qué es cada columna, ¿sí? ¿Qué es cada columna? Entonces, ¿qué debo hacer? Miren, yo digo, digo archivo imprimir, perdón. Para hacer esta herramienta, repetir filas en extremo superior, me voy a ir a disposición de página o diseño de página, ¿sí? Dependiendo cómo se maneje. Disposición de página o diseño de página. Le doy clic acá en imprimir títulos. Entonces le doy clic en imprimir títulos y aquí hay algo que dice repetir filas del extremo superior. Yo le digo clic ahí en repetir filas del extremo superior. Con el mouse doy clic en en las filas que quiero que se repitan. Entonces, si yo quiero que se repita esta de los encabezados y el nombre de la empresa, entonces doy clic acá, aceptar. ¿Sí? Entonces doy clic, aceptar. Mira, doy clic, aceptar. Y ahora voy nuevamente, archivo imprimir, me sale aquí las hojas y si yo avanzo aquí, miren acá abajo, hacia adelante, miren, todas las hojas ya tienen los encabezados. Y así pues no me voy a perder con los listados. ¿Sí ven? ¿Cómo lo hice? Nuevamente me fui al menú disposición de página.
voy a buscar, o diseño de página, dependiendo de la versión, busco algo que se llama imprimir títulos. Aquí hay algo que se llama repetir filas del extremo superior, doy clic y simplemente aquí, miren, selecciono acá las filas, acá miren, selecciono, me devuelvo, doy a aceptar, listo, y ya voy a archivo imprimir y miro aquí las hojas, avanzo aquí las hojas y ya me quedan, ¿sí ven? Ya sin problema. Entonces, háganlo ustedes y me cuentan. Y ya con esta terminamos la clase de hoy para continuar el próximo lunes. Pero quiero que terminen esta y me cuentan si les quedó bien. ¿Listo? Entonces, háganlo y me van contando. No, con mucho gusto. Con esto pues finaliza hoy nuestra primera clase de Excel intermedio. Estamos haciendo un recorderis pues de lo que tiene que ver con Excel básico. Sé que estamos aprendiendo también cosas. Es el objetivo que en cada clase siempre sea muy productiva, que aprendamos, que preguntemos. De igual forma nos quedan unos temas aquí pendientes que con los cuales iniciamos la próxima clase, o sea, el lunes, 6 de la tarde. Ojalá puedan practicar, mirar, ir aplicando en sus trabajos, en su universidad, en lo que estén manejando el tema de Excel, lo puedan empezar a implementar, lo que vamos viendo, ¿sí? Eso, profe. Que puedan practicar, que es lo más importante. Y nada, espero que les haya gustado la clase, la metodología, cómo lo manejamos. Y pues, nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Gracias. Vale, Eso, que profe. Muchas Gracias, Iván. gracias. Feliz mucho noche. gusto. Hasta luego, compañeros. Igualmente, que tengan Chao. un feliz fin de semana. Iván, el link de la Dime. próxima clase la envían antes de la clase o Sí. entramos con este mismo? No, en cada clase siempre te envío los links y los archivos de trabajo. Ah, O sea, vale, el listo. lunes te envío los nuevos archivos y el link de la clase. Ah, vale, listo. Gracias. Chao, Iván. Vale, Chao, chao, que estés compañeros. bien, con gusto.